Por último, hay otra cosa que también tendríamos que conocer, que es el tamaño del efecto. ¿Qué es el tamaño del efecto? Si bien yo puedo decir que P menor a 0.05 y mis datos, la estadística que utilicé, que puede ser T de Student, R de Pearson, etcétera, me dice que mi tamaño del efecto es igual, perdón, que mi P es igual a 0.03, yo aquí estaría diciendo que rechazo mi hipótesis nula de igualdades y tengo que aceptar mi hipótesis alternativa que me dice que hay diferencias, que es decir, que hay diferencias significativas o que los datos son significativos. Eso solo me dice si sí las hay, ¿no? Claro que si esto se acerca a 0.001, pues es un poco más certero, ¿no? De que en realidad está pasando algo, pero aún así no sé qué tan fuerte es esa relación. Eso me lo va a decir el tamaño del efecto. Y el tamaño del efecto también va a depender de cada una de las pruebas, de lo que nos diga cada una de las pruebas. Por ejemplo, en una TD Student, cuando comparo medias o grupos o un pretest y un posttest, en una TD Student el tamaño de efecto me lo puede decir la de Coe, ¿no? En una correlación, por ejemplo, la R de Pearson me lo puede decir, la misma R ya es el tamaño del efecto, ¿no? Ya me está diciendo cuál es el efecto. El efecto en una R va a ir entre -1 y +1 porque es una prueba estandarizada. Perdón, ya están estandarizadas las covarianzas, por así decirlo. Y en una regresión pues va a haber varios, ¿no? Como el coeficiente de correlación. En una nova, por ejemplo, vamos a tener eta parcial al cuadrado, perdón, y omega al cuadrado, ¿no? Y también, pues bueno, ya en chi cuadrada, pues vamos a tener el valor de phi o la b de Kramer, entre otras. Entonces, esto también es un concepto interesante porque de repente nos quedamos en, sí hay diferencias, ya yo puedo aplicar ese tratamiento, sí, pero ¿qué tan útil es? O sea, ¿realmente funciona? ¿Apenas funciona o realmente funciona bien? Porque le voy a invertir dinero a tu tratamiento. Entonces, eso también es una parte como muy importante saberlo. Y por último, saber que el tipo de prueba, es importante saber que el tipo de prueba estadística que yo voy a realizar va a depender de cómo se distribuyan mis frecuencias o cómo se distribuyan mis datos. Yo regularmente voy a querer que cuando saco mis frecuencias o mis datos tengan una forma en este sentido, ¿no? Esta curva. ¿Sí me explico? Que la mayoría de los datos anden por aquí. Es decir, se distribuyan de esta manera. Entonces, si se distribuyen de esta manera, ya la hice, porque aquí cumplo con un criterio básico para lo que se llaman pruebas paramétricas, que sería el principio de normalidad. Las pruebas paramétricas me van a solicitar que de entrada los datos tengan una distribución lo más normal posible. Y segundo, que haya homogeneidad en las varianzas, que es un tema que también ya vimos. ¿Okay? Que también le llamamos homocedasticidad. Entonces, esta homogeneidad también tiene que ver con que las varianzas se distribuyen relativamente de manera similar. Y con esto yo ya puedo hacer pruebas paramétricas. La ventaja de las pruebas paramétricas es que son más sólidas, más robustas, más confiables y pues puedo utilizarlas. Pero hay veces que no voy a cumplir con esto y que a lo mejor pues mi curva está así o mi curva está así o está sesgada hacia la izquierda o está sesgada hacia la derecha. En estos casos hay sus asegúnes que tienen que ver con el tamaño de la muestra, pero en términos generales yo utilizaría pruebas no paramétricas. Y aquí estas pruebas son un poco menos, por así decirlo, robustas, pero no te van a pedir que cumplas con estos criterios de normalidad y de homogeneidad. Ya están hechas ya son más laxas, son más hippies, son más arropadoras, son más en ese sentido que las estrictas y sangronzonas de las pruebas paramétricas. Lo digo solamente a modo de categorización, ¿no? Entonces aquí podemos tener algunas pruebas. Un ejemplo de ellos es que una prueba paramétrica tenemos las test de Student. Pruebas no paramétricas pues tenemos Udeman-Whitney.
y así nos vamos. Siempre va a haber para una prueba paramétrica una prueba no paramétrica. El último de los casos es, a veces funciona, a veces no, dependiendo de ciertas características, que si yo no cumplo con los criterios de normalidad y homogeneidad, yo puedo transformar los datos. Por ejemplo, a través del logaritmo 10, ¿no? Y ya puedo tener una distribución un poco más normal. Va a depender también del tamaño de la muestra y de ciertas características que esto va a funcionar o no, porque no deja de ser una cierta función artificial, ¿no? Para los datos. Pero bueno, en ocasiones funciona y en ocasiones es necesario hacerlo porque necesito pruebas paramétricas para hacer ciertas aseveraciones sobre mis hipótesis y que me puede servir a hacer este tipo de transformación. Y bueno, en términos generales, eso sería, eh, eso sería todo. Espero que estos conceptos nos ayuden a tener más claro cada uno de los pasos en lo que viene a ser la estadística inferencial principalmente, y con esto ya poder comenzar a hacer los ejercicios o a identificar las pruebas para cada una de las cosas, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente, identificar esta toma de decisión de por qué o no utilizar una prueba. Espero que se encuentren bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye.